Saludos, estimados y estimadas estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Este es el curso Ética y Política. Yo soy el tutor Pedro Solís. En esta ocasión, los voy a introducir a las generalidades de este curso, lo concerniente principalmente a los aspectos administrativos que se encuentran en las orientaciones académicas. Como pueden observar, el código de esta asignatura es el 05441 y tiene 3 créditos. Su modalidad es virtual, es un virtual básico. La cátedra de filosofía, que es la que ofrece este curso, tiene un encargado principal, que es el señor Jorge Celedón Solano. Y para ustedes comunicarse directamente con la cátedra, lo pueden hacer al correo electrónico catedrafilosofia@uned.ac.cr. Estamos en el primer cuatrimestre del año 2025. Mi función en esta ocasión es hablarles sobre todo de los aspectos administrativos. Voy a describirles un poco cómo es las orientaciones académicas y cuáles son los aspectos más importantes que debemos observar dentro de las orientaciones académicas. Por tanto, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a hablar de una descripción de la asignatura. Vamos a hablar de los objetivos de la asignatura, de sus contenidos, de la metodología a seguir, de los medios de comunicación con que contamos para comunicarnos entre estudiantes y profesores y la cátedra. Vamos a hablar del cronograma de actividades, de la evaluación del curso. Un espacio lo dedicaremos también para generalidades de las tareas y del proyecto académico. Otro espacio de recomendaciones, lo mejor que pueden hacer para llevar este curso con éxito. Y finalmente haremos un tour muy breve por la plataforma Estudia.U. Empezamos entonces con la descripción de la asignatura. Esta se ofrece como parte del programa de Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia y pretende acercar a las personas estudiantes a los grandes temas de la filosofía moral y en el pensamiento político del mundo occidental. Se trata de que las teorías de estos campos, sea el campo ético o el campo político, sea en la antigüedad o en la modernidad, no solo se convierta en un material informativo, sino sobre todo que coadyuve en la formación de todas las personas estudiantes a fin de repensar y revalorar temas humanísticos que permanecen vigentes en nuestra época. La idea es estudiar el pasado para entender mejor nuestro presente, en los aspectos ético y político. La naturaleza de este curso es teórica. Toda esta información la podemos observar en la página número 4 de las orientaciones. Una vez que sabemos de qué trata la asignatura, queremos saber cuál es el objetivo de esta asignatura. El objetivo general de esta asignatura es aprender de la filosofía occidental en sus fuentes antiguas y modernas, lo relativo a la ética y la política a fin de vincularlas a las problemáticas del mundo actual. ¿Qué nos pueden enseñar los antiguos y los modernos para poder explicar y navegar mejor en las problemáticas de nuestro mundo actual? Y los contenidos de esta asignatura son los siguientes. Vamos a tener una unidad didáctica que va a estar dividida en partes. Una primera parte va a abordar la ética y la política de la antigua Grecia, desde los filósofos presocráticos, pasando por Platón y Aristóteles. Luego una segunda parte donde vamos a ver grandes pensadores de la ética y la política en el Renacimiento y la Ilustración. En el Renacimiento vamos a ver, por ejemplo, a Tomás Moro y su obra Utopía, y pensadores de la Ilustración
como Montesquieu, Rousseau y Kant, que nos pueden aportar al pensamiento ético y político. Una tercera parte nos vamos a enfocar en los grandes críticos de la sociedad contemporánea, los conocidos como los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud. Estos autores son importantes porque realizan una crítica devastadora a los fundamentos de la cultura y la filosofía occidental. Finalmente, una cuarta parte donde abordaremos perspectivas éticas y políticas contemporáneas, de la reflexión sobre los valores a la filosofía posmoderna. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se puso muy de moda el estudio de los valores, al cual se le denominó axiología. Después de eso vino un periodo de existencialismo, que también lo vamos a observar, y finalmente con el periodo posmoderno, que es básicamente un periodo de desencanto con la modernidad. Estos contenidos los pueden encontrar en las páginas 4 a 9 en las orientaciones académicas. La metodología que vamos a seguir en este curso es básicamente la siguiente. Ustedes tienen que realizar una lectura completa de la unidad didáctica modular, enfatizando los temas que serán evaluados. Yo les recomiendo que lean las preguntas de la tarea 1, 2 y las preguntas del proyecto académico y luego procedan a hacer la lectura de la unidad didáctica modular para que sepan a qué cosas le tienen que poner mayor atención. Se les recomienda elaborar esquemas, resúmenes, tablas comparativas o mapas conceptuales que permitan clasificar y comparar a los pensadores y las corrientes filosóficas. Para abordar cursos de filosofía, esta es una técnica muy útil, que es identificar el autor con su respectiva corriente filosófica y compararlo con otros autores y otras corrientes filosóficas. Se les recomienda también identificar las obras filosóficas mencionadas en la UDM, por ejemplo, libros, novelas o tratados con el pensador respectivo. Por ejemplo, hay grandes obras en el canon occidental y queremos saber de qué tratan y quién las escribió. Por ejemplo, quién escribió La República o quién escribió la Ética Nicomaquia. Resolver los ejercicios de autoevaluación presentados al final de cada capítulo de la UDM. ¿Por qué es importante resolver estos ejercicios? Porque así yo me hago una idea como estudiante de en qué medida estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Finalmente, es fundamental formular después de la lectura comprensiva de cada tema preguntas similares a la siguiente. ¿Cómo se relaciona esto con mi experiencia individual o contexto social? ¿Cómo el pensamiento antiguo y moderno ha moldeado nuestro mundo actual? ¿En qué se ha equivocado y en qué ha aportado de manera significativa? Sobre la metodología, ustedes pueden encontrar información en las páginas 9 a 10 de las orientaciones académicas. Como les mencionaba, nosotros utilizamos un texto que se le conoce como unidad didáctica modular. Esta unidad didáctica es un libro que es publicado por Roberto Cañas Quirós y se llama Ética y Política. Ustedes acceden a esta unidad en su correspondiente centro universitario. Ahí es donde ustedes lo retiran y nosotros lo manejamos en físico. Es importante que lo tengan en físico. No lo manejamos en digital, a menos que quieran comprarlo directamente en digital por la página de la editorial. Importante hablar de los medios de comunicación. ¿Cuál va a ser nuestra dinámica comunicativa entre la cátedra, los tutores y los estudiantes? Lo principal es que ofrecemos atención telefónica
la cual puede ser empleada por cualquier estudiante en cualquier lugar del país llamando al teléfono 25 27 26 97, ese que aparece en amarillo. La atención específica a estudiantes serán los días martes y jueves de 2 a 4 de la tarde. Esto significa que solamente en esa hora van a ser atendidos. No llamen en otras horas porque no van a ser atendidos. Vamos a contar con tutorías asincrónicas que se grabarán por los tutores encomendados y se expondrán en la plataforma Aprendeu y en el canal de la Cátedra de Filosofía en YouTube. También contamos con atención electrónica por parte de la cátedra, que es la que ya habíamos mencionado, el correo electrónico catedrafilosofia@uned.ac.cr. Y ustedes pueden comunicarse a la cátedra en cualquier momento durante el cuatrimestre. Ahora bien, recuerden algo. Ustedes tienen un tutor y también tienen la cátedra y el encargado de cátedra. Para asuntos académicos, lo mejor es referirse directamente al tutor. Si el tutor no les puede responder o no les resuelve la situación, ustedes luego pueden recurrir a la cátedra de filosofía. Contamos también con videoconferencias. La diferencia con las tutorías virtuales asincrónicas es que las videoconferencias se dan en vivo desde el canal de la cátedra y son ofrecidas por expertos en la materia. También tenemos los foros y el correo electrónico dentro de la plataforma Aprendeu. Ahí ustedes pueden utilizarlos para comunicarse con sus compañeros o con el tutor. El cronograma de actividades lo pueden ustedes encontrar en las orientaciones académicas en las páginas 14 y 15. Es importantísimo que ustedes tengan referenciado cuáles son las fechas más importantes, por ejemplo, las fechas en las que ustedes deben subir sus tareas. Veamos un poco el cronograma. El 3 de febrero es el inicio del cuatrimestre y este cuatrimestre termina el 10 de mayo. Vean que dentro de 15 días, el 15 de febrero, vamos a tener la primera videoconferencia. Recuerden, las videoconferencias son en vivo en el canal de YouTube de la cátedra. Esta videoconferencia va a darse de 10 a 12 mediodía. Y tiene como tema los necesarios para el desarrollo de la actividad de la tarea 1. Luego vamos a tener un periodo del 24 de febrero al 1 de marzo, donde ustedes van a entregar la primera tarea. Con fecha límite el 1 de marzo de 2025 a las 11:45. ¿Qué viene que se evalúa dentro de esa tarea? Todas las secciones de la UDM indicadas en la orientación académica. El 15 de marzo tendríamos la segunda videoconferencia en vivo de las 10 a las 12 de mediodía en el canal de la cátedra. Aquí en esta videoconferencia se va a hablar de los temas necesarios para el desarrollo de la tarea número 2. Luego viene un periodo del 24 al 29 de marzo para entregar la tarea número 2, que va a tener como fecha límite el 29 de marzo del 2025 a las 11:45. Y se evalúa los temas seleccionados de la UDM que se indican en esta misma orientación académica. El 12 de abril vamos a tener la tercera videoconferencia en vivo, igual de las 10 de la mañana a 12 de mediodía por el canal de YouTube. Y lo que se va a abordar son los temas necesarios para el desarrollo del proyecto académico. El 26 de abril vamos a tener la videoconferencia número 4, donde se va a complementar los temas, porque en la primera videoconferencia, al menos en la videoconferencia número 3,
no se va a poder abordar todos los temas del proyecto académico, entonces tenemos otra videoconferencia para completar todos los temas. Igual por el canal de YouTube de la cátedra. Del 28 de abril al 3 de mayo se va a entregar el proyecto académico. La fecha límite va a ser el 3 de mayo del 2025 a las 11:45. Y como les mencionaba, incluye todas las secciones de la UDM indicadas en la orientación académica. Esto es lo más importante que ustedes tienen que saber en cuanto a las fechas del curso. Pasemos a hablar un poco de la evaluación. ¿Cómo va a ser evaluado este curso? Resulta que todas las evaluaciones se deben entregar en la plataforma Aprendeu en formato PDF. De presentarse alguna situación particular, se atenderá por el correo catedrafilosofia@uned.ac.cr. ¿Qué entendemos aquí por situación particular? El hecho de que no pudieron subir la tarea o el proyecto académico durante el periodo en que estuvo abierta la pestaña para subir la tarea o el proyecto. Es decir, que ustedes no pudieron entregar la evaluación, el instrumento de evaluación a tiempo. Yo les recomiendo que primero se comuniquen con su tutor y si el tutor igual no resuelve o no responde, recurran como en segunda instancia al correo de la Cátedra de Filosofía. Estamos hablando en este caso de situaciones particulares donde, por ejemplo, ustedes lo que tienen que hacer es justificar por qué no entregaron su trabajo. Recuerden que las justificaciones tienen que venir acompañadas de algún documento probatorio. Por ejemplo, no pude entregar la tarea porque estuve enfermo o enferma. Entonces, ofrezco como prueba un certificado médico. No pude entregar la tarea o el proyecto porque mi abuelita o abuelito se murió. Entonces, ofrezco como prueba un certificado de defunción. Resulta que no pude entregar la tarea o el proyecto porque no tenía internet. Entonces, esto tengo que acompañarlo, la justificación, con un documento del proveedor del servicio que muestre que en esa hora, digamos, a medianoche, a las 11 de la noche, que yo iba a subir el trabajo, no hubo internet. La asignatura ética y política tiene los siguientes rubros de evaluación sumativa. Una primera tarea que tiene un valor de 3, una segunda tarea que igual tiene un valor de 3 y un proyecto académico que tiene un valor de 4, lo cual suma entre todo 10. Recuerden que las notas aquí van de 1 a 10. Por eso es que la tarea vale 3 y el proyecto académico vale 4. Sobre la evaluación, revisen la página 16 de las orientaciones. Hablemos ahora de los temas para las tareas y el proyecto académico. Las fechas y horas correspondientes para la entrega de cada instrumento de evaluación se indica dentro de esta orientación académica. Ustedes vieron en el cronograma que ya les expuse en los periodos en los que ustedes pueden entregar o subir sus tareas. Y solamente en esos periodos ustedes pueden subir las tareas y el proyecto. Y los temas se distribuyen de la siguiente manera. Para la tarea número 1 se evalúa la primera parte de la UDM, es decir, del libro de Roberto Cañas, Ética y Política. La primera parte, recuerde, que trata sobre la filosofía antigua. Y esto se abarca en los capítulos del 1 al 5. La segunda tarea aborda la segunda parte de la UDM. Recuerden que la segunda parte trata de los aspectos éticos y políticos abordados por los filósofos del Renacimiento y de la Ilustración. Y estos temas son abordados en los capítulos del 6 al 9
de la unidad didáctica. Luego, para el proyecto académico, va a abordar dos partes de la UDM, la tercera y la cuarta. La tercera, los capítulos 10 al 12, que trata de los maestros de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche. Y una cuarta parte que trata de la axiología, el existencialismo y la filosofía postmoderna en los capítulos 13 al 16. Para ver los temas que se evalúa en cada actividad académica, vayan a la página 18 de las orientaciones. Pasemos ahora a hablar de ciertas generalidades sobre las tareas y el proyecto académico. ¿Qué son las tareas? ¿En qué consisten las tareas y el proyecto académico? Primero que todo, la realización y presentación de los trabajos es estrictamente individual. No puede presentarse un trabajo a nombre de dos o más estudiantes. Es decir, que si dos estudiantes presentan el mismo trabajo, están cometiendo un plagio y el plagio se sanciona mediante el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Está prohibido que dos tareas se presenten con el mismo contenido a nombre de dos personas, siendo la misma tarea. El valor total de la tarea 1 es de 50 puntos, así como el de la tarea 2, también 50 puntos. Esos 50 puntos se reflejan en la nota final con 3 para la tarea 1 y 3 para la tarea 2. El proyecto académico va a ser de 60 puntos para un 4. Así, la suma de los 3 instrumentos es de un total de 10 de la calificación final. Ya lo he mencionado, sus respuestas, sus trabajos tienen que enviarse en formato PDF y solamente en PDF. Importante cómo se estructura, cómo se presenta el formato de los trabajos. Aquí tenemos alguna información importante. Las páginas tienen que ir numeradas. Las letras que pueden utilizar son Arial, Verdana o Calibri. Número 12. Yo recomiendo que le pregunten a su tutor cuál es la letra que el tutor prefiere. Por ejemplo, en mi caso, yo prefiero que me entreguen el trabajo con letra Verdana. Número 12. Los márgenes tienen que ser los mismos a la derecha, a la izquierda y arriba y abajo. Tiene que ser 2.5 centímetros. Los títulos tienen que venir centrados y resaltados en negrita. ¿A qué me refiero por títulos? Resulta que cada pregunta tiene una respuesta y cada respuesta debe venir con un título. El título es el tema que menciona la pregunta. Y esos títulos tienen que ir centrados y en negrita. La respuesta o el texto en general va justificado. Justificado significa que no va ni alineado a la izquierda, ni alineado a la derecha, ni centrado, sino justificado. Y el espacio entre líneas dentro de los párrafos tiene que ser de 1.5. Eviten escribir párrafos muy condensados, por ejemplo, con un espaciado de 1, porque este es muy difícil de leer. Es la forma más adecuada de presentar un trabajo es con un espacio interlineal de 1.5. Eviten también, un espacio interlineal de 2, porque el trabajo entonces se le va a hacer muy grande. Sobre estas generalidades, ustedes pueden revisar las páginas 19 y 20 de las orientaciones académicas. No voy a repetir que los trabajos deben presentarse en formato PDF. En caso de que ustedes consulten enciclopedias, libros, documentos institucionales, revistas especializadas o internet para la elaboración de su trabajo, deben citarlos dentro del texto, es decir, en las respuestas, y poner la referencia al final del documento en el apartado de bibliografía.
Todos los trabajos, tareas y proyectos incluidos deben finalizar con un apartado de bibliografía. Para ello, para escribir las referencias y para redactar las citas, deben guiarse por el sistema APA de séptima edición, que se descarga en el enlace que aparece en la orientación como guía normas APA séptima edición.pdf. En la página 19 o 20, en este momento no recuerdo muy bien, pero creo que es en la página 20, donde ustedes van a encontrar el vínculo para descargar esta guía que van a utilizar para hacer las citas y para hacer las referencias al final en la bibliografía. Importantísimo, eviten fuentes de internet de poca confiabilidad, como cuáles, como Wikipedia, como monografías.com y blogs en general. Hace mucho tiempo estaba el Rincón del Vago, que muchos estudiantes utilizaban. Estas fuentes están prohibidas. Prohibidas en el sentido de que se pide que las eviten. En el caso de Wikipedia, tal vez podrían utilizar Wikipedia para dar un concepto, pero ya para desarrollar un tema, Wikipedia no lo utilicen. Utilicen mejor Google Académico para localizar fuentes confiables. Prefieran utilizar libros y revistas especializadas, sean en físico o en versión digital. Ahondemos un poco más en el formato APA 7, que es importante porque es el medio por el cual yo certifico que hice un trabajo con todas las de la ley. Lo primero que hay que decir del formato APA 7 es que hay diferentes formas de citar. Hay citas textuales y paráfrasis. Las citas textuales son directas, las paráfrasis son indirectas. Las citas textuales, ¿qué son? Son cuando ustedes, por ejemplo, agarran un párrafo de la unidad didáctica y lo ponen literal, como está, en la respuesta. Una paráfrasis o cita indirecta es cuando ustedes agarran una idea, no es el párrafo, sino una idea que está en la unidad didáctica y la explican con sus propias palabras. En ambos casos, ustedes tienen que indicar que proviene de la UDM o de un libro o de una revista que encontraron en internet. En este caso particular, ustedes ponen el texto, sea la cita textual o la explicación en palabras propias, acompañado de, entre paréntesis, el autor, sobre todo el apellido del autor, el año de publicación, la página, el número de página o el párrafo. El número de párrafo, esto se habla sobre todo cuando obtenemos información en internet y la página pues no está numerada, entonces lo que hago es numerar los párrafos y entonces pongo párrafo 8, por ejemplo. Las citas textuales y las paráfrasis van en el texto, en las respuestas que ustedes dan a las preguntas. Después de eso vienen las referencias que se ponen en la bibliografía. Hay diferentes formatos de poner las referencias. Por ejemplo, en el caso de libros, ustedes van a poner el apellido del autor, la inicial del nombre, seguido del título en cursiva y la editorial. Es muy sencillo. En el caso de las referencias de revistas es un poco más complejo, porque ustedes van a poner entonces el apellido del autor, la inicial del nombre, el título del artículo, seguido del nombre de la revista en que se publicó el artículo. Ese nombre de la revista va en cursiva, el volumen, el número de la revista y las páginas del artículo. Por ejemplo, un artículo que aparece de la página 55 a la 65 en la revista, eso es lo que va en páginas. Luego tenemos las referencias de páginas web que no son libros
o revistas de artículos de revistas especializados. Y aquí se debe citar de la siguiente manera. Deben dar el autor y el año de creación del documento, seguido del nombre del trabajo o el título, seguido de la dirección electrónica www. la que sea y la fecha de consulta. No sé, 1 de febrero del 2025. A veces las páginas web carecen de autor, pero generalmente sí tienen el nombre de la entidad que las publica o el nombre del sitio web. Por ejemplo, ustedes obtuvieron un documento que no tiene autor, pero es del Banco Mundial. Entonces, el autor es el Banco Mundial. Se le conoce también como autor institucional. Descargan un documento de la UNED, pero no tiene autor. El autor es el sitio web de la UNED. Si hubiera casos en que no hay autor ni año, se citan como anónimo sin fecha. Por ejemplo, entre paréntesis, anónimo sin fecha, nombre de la página o del trabajo, dirección electrónica y fecha consultada. Aquí voy a mencionar lo siguiente. Si no hay autor, sea personal o institucional, eviten utilizar esa información porque no es confiable. Importante que tenga un año. Igual, si no tienen año, ustedes dicen que no tiene fecha y ponen la fecha en que ustedes consultaron. Cuando ustedes citan de internet, entonces no es solamente poner la dirección electrónica. Tiene que ir necesariamente acompañado de el autor, de una fecha, de la dirección electrónica, el nombre del documento, el título, por ejemplo, y la fecha consultada. Para entender un poco más de esto, los remito a las páginas 42 y 43 de las orientaciones académicas. Como les decía, todos los trabajos se deben subir en PDF. Por lo general, ustedes escriben, redactan sus trabajos en Word. Al final, lo que hacen es convertirlo a PDF. ¿Cómo se convierte un archivo de Word a PDF? Es muy sencillo. Ustedes tienen el archivo en Word, ahí lo abren y seleccionan guardar como. Cuando hacen eso, se abre una ventana que dice dónde quiere guardarlo y lo seleccionan donde ustedes quieren, en el escritorio, por ejemplo. Se visualizará ahí una ventana donde ustedes tienen que ponerle nombre al documento. Por ejemplo, su nombre, apellido, guión bajo, tarea 1, tarea 2 o proyecto académico. Luego de poner el nombre, seleccionan abajo el tipo, donde aparecen varios formatos. Eligen PDF y le dan aceptar y listo. Ya se va a convertir a PDF. Sobre esta información de convertir archivos, ustedes pueden consultar la página 41 de las orientaciones académicas. Hablemos un poco de recomendaciones. Estas recomendaciones tienen por objetivo decirles qué consejos deben tomar en cuenta para poder llevar este curso con éxito. Primero, recuerden dedicarle suficiente tiempo al proceso de estudio de esta asignatura. Empiecen de una vez leyendo las orientaciones académicas y los capítulos de la unidad didáctica. Si se le presentan dudas, consultar con el tutor lo más pronto posible. No se queden sin dudas, para eso está el tutor. Solo comuníquese con su tutor por los medios oficiales. Esto es, por el foro de dudas que va a aparecer en Aprende1 o por el correo interno. También podrían contactar al tutor por el correo institucional, pero es mejor que se contacten con el tutor con el correo interno. Nada de medios extraoficiales como WhatsApp y cosas por el estilo.
Procuren terminar los trabajos días antes de la fecha de entrega. No se esperen a subirlos a última hora. Resulta que muchas veces los estudiantes se esperan a última hora y resulta que se les fue internet y ya no pudieron subirlo, o la plataforma tuvo problemas, o su computadora tuvo problemas y ya no pudieron subir el trabajo. Entonces es muy importante, ustedes tienen tiempo para hacerlo. Se les da una semana completa, bueno, 5 días básicamente, para subir sus trabajos. Entonces, ténganlo listo mucho antes, días antes de la fecha de entrega. No olviden que lo oficial para efectos de evaluación es lo estipulado por la cátedra expresado en esta orientación académica. Es decir, lo oficial es lo que dicen las orientaciones académicas. Y en las orientaciones académicas lo que ustedes van a encontrar es qué se evalúa y cómo se evalúa. ¿Qué se evalúa? Por ejemplo, las diferentes partes de la UDM. ¿Cómo se evalúa? Por medio de tareas y proyecto académico, y hay sus respectivas ítems preguntando ciertas cosas. Eso es lo que, digamos, ese es el cómo, ¿verdad? Que a cada ítem, por ejemplo, se le da cierto puntaje, 5 puntos, 10 puntos, etc. Si quieren saber más sobre las recomendaciones que damos, vayan a la página 48 de las orientaciones académicas. Hablemos ahora un poco del campus virtual Aprendeu, donde encontramos nuestro entorno para el curso Ética y Política. ¿Dónde visualizar las asignaturas que matriculo? Al ingresar a Aprendeu, ubique la sección Vista General del curso, que ustedes pueden encontrar aquí. Esta muestra el nombre de todas las asignaturas en las que está inscrito en este campo virtual. ¿Ok? Entonces, ustedes, aquí les va a aparecer las asignaturas en las que está inscrito dentro del campo Aprendeu. Para acceder al entorno virtual de esta asignatura, haga clic sobre su nombre. ¿Okay? Aquí no aparece, pero digamos que en esta dice Ética y Política. Entonces, en el nombre, en esta parte azul, le dan clic. Esto aparece en la página 56 de las orientaciones académicas. Una vez que ustedes le den clic, van a encontrar nuestro entorno de Ética y Política. Aquí arribita, ustedes van a tener acceso a la página principal, el área personal y sus cursos. Más a la derecha, ustedes van a ver una campanita. Es una campanita que les va a indicar notificaciones. Por ejemplo, alguien hizo una pregunta en el foro de dudas, entonces le notifica que alguien hizo una pregunta en el foro de dudas. Más a la derecha, ustedes van a encontrar un sobrecito. En ese sobre, ustedes van a tener acceso al correo interno de los compañeros y del tutor. Y entonces, cuando les envían un correo, aquí se prende una lucecita, ¿verdad? Que tienen un correo para ir directamente a ver cuál es el contenido. Más a la derecha van a encontrar un circulito donde ustedes van a tener acceso a su perfil. Recomiendo que vayan al perfil y pongan una foto de ustedes. Si no quieren poner una foto, porque tal vez es muy personal, pongan un avatar o algo que los represente. Por favor, no dejen el perfil sin una foto o un avatar para que la comunicación entre nosotros sea más individualizada. Aunque sea virtual, podemos hacer nuestra comunicación más individualizada o personalizada cuando utilizamos una foto o un avatar. Hay un apartado de general donde hay una bienvenida por parte del encargado de la cátedra, don Jorge Solano Celedón, donde también describe qué es lo que van a encontrar en este entorno.
Más abajo van a encontrar un enlace al canal de YouTube de la Cátedra de Filosofía, donde ustedes van a encontrar material referente al curso. ¿Qué van a encontrar? Videotutorías hechas por los tutores y las videoconferencias hechas por expertos en la temática. Ustedes para acceder al canal le dan clic aquí donde dice ingrese aquí, o pueden utilizar el código QR escaneándolo aquí. Muy bien, también van a encontrar las orientaciones académicas en PDF y ustedes simplemente aquí le dan clic y se descarga en PDF. Lo más importante y lo primero que tienen que leer realmente es las orientaciones académicas. Luego pueden ver todo lo demás. Abajo o seguido, ustedes van a encontrar los foros. Muchas veces ustedes se van a encontrar con dos foros, un foro social y un foro de dudas. Eso depende del tutor. En el foro social, ¿qué es lo que se hace? Principalmente se emplea para que ustedes se presenten, por ejemplo, digan qué están estudiando, cuáles son sus expectativas del curso. Y también van a encontrar, esto sí es obligatorio, porque van a encontrar un foro de dudas, donde podrán plantear sus consultas sobre las tareas y el proyecto académico, en especial lo relativo a las actividades contenidas en las tareas y el proyecto, el formato y las fechas de entrega de las tareas y el proyecto. Es importante que cuando ustedes usen el foro de dudas, lo hagan una vez que ya hayan leído las orientaciones académicas. Sobre el uso del foro social y el foro de dudas, pregúntenle a su tutor cómo deben utilizarlos, porque cada tutor tiene su propia manera de manejar el foro social y el foro de dudas. ¿Cuáles son las reglas para utilizarlo de manera adecuada y provechosa? Siguiendo más abajo, van a encontrar una pestaña de avisos. Los avisos igual se utilizan de acuerdo con la discreción del tutor. El tutor puede decir en qué forma utiliza los avisos. Por lo general se utiliza para avisarles que cuando se entregan las tareas, las fechas de las tareas, o cuando se sube una videoconferencia, o cuando se pasa una videoconferencia, o cuando se sube una videotutoría. O cuando a veces hay errores en las orientaciones académicas, entonces se hacen aclaraciones o fe de ratas, y eso todo se avisa por la pestaña de avisos. Siguiendo abajo, vamos a encontrar las pestañas para subir las tareas y el proyecto académico. Estas pestañas de las tareas y el proyecto académico solamente van a estar disponibles en el periodo establecido. Por ejemplo, la tarea 1, solamente esta pestaña de la tarea 1 solamente se va a abrir del 24 de febrero al 1 de marzo. Lo mismo pasará con la tarea número 2, que se va a abrir del 24 de marzo al 29 de marzo. Y ahí ustedes en esa pestaña le dan un clic y ahí pueden subir sus trabajos en formato PDF. El proyecto académico va a estar abierto del 28 de abril al 3 de mayo y solamente en esas fechas ustedes pueden subir el proyecto académico. Muy bien, esto es un tour muy corto sobre nuestro entorno virtual. Es algo que ustedes tienen que dominar, dónde está cada cosa en el entorno virtual. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Recuerden el sobrecito que aparece al lado derecho, superior derecho. Aquí ustedes tienen acceso al correo interno. Si ustedes quieren comunicarse con su tutor por medio del correo interno, lo pueden hacer por acá. Le dan clic a este sobrecito y les aparece esto. Y ponen redactar. Aquí también en la parte de destinatarios, ustedes eligen el destinatario, va a aparecerles destinatarios, estudiantes o compañeros y el
tutor. Entonces ustedes eligen el tutor. Aquí escriben el asunto, cuál es el tema. Tengo una duda sobre la pregunta 3 de la tarea 1. Y aquí abajo describen cuál es su consulta. Ustedes entonces tienen dos formas de comunicarse con el tutor: por el correo interno, o por el foro de dudas. ¿Por qué es recomendable utilizar el foro de dudas? O es mejor, digamos, es la primera opción que ustedes deben de tener. Porque el foro de dudas es para uso de todos. Todos nos beneficiamos con el foro de dudas, porque un compañero puede hacer una consulta. A mí me da pena hacer una consulta sobre eso, pero resulta que en el foro de dudas un compañero sí se animó a hacer la pregunta y entonces encuentran la respuesta. El foro de dudas es una labor colectiva. Todos preguntamos y aportamos conocimiento sobre el curso, sobre las tareas, sobre formato, sobre contenidos, etc. ¿Qué apoyo se brinda para aprender a usar este campus virtual? En el caso de que ustedes sean estudiantes de primer ingreso, tienen que saber que la universidad tiene una página web del programa de aprendizaje en línea conocido como PAL. Esta página web es www.unet.ac/dpmd/PAL/. Aquí ustedes van al menú de estudiantes, donde encuentran opciones como manuales, consejos y preguntas frecuentes sobre el campo virtual. Ahí va a encontrar cómo se utiliza el campo virtual. Y visiten en el bloque de recursos didácticos ubicado en la página principal de la UNED. O sea, ustedes pueden ir a la UNED, a la página principal de la UNED, y van a recursos didácticos y pasan al PAL. O simplemente digitando la dirección electrónica tal como aparece aquí mismo, ¿verdad? Adicionalmente, el PAL pone a disposición de los estudiantes el correo electrónico aprendizaje-en-línea@unet.ac.cr con el fin de que puedan canalizar sus consultas con respecto al uso técnico del campus virtual Aprende-U. Importante, el tutor está para hacer asesoría académica. A veces el tutor les puede ayudar si tiene un problema técnico con el campus, pero no es que el tutor va a saberlo todo. Entonces recurran al campus, al PAL, donde dan asesoría técnica. Por ejemplo, no me está funcionando el entorno, no puedo subir un archivo, o no sé cómo subir el archivo, no tengo acceso a los materiales del curso. Ustedes pueden preguntarle al tutor, el tutor puede ser que pueda resolverles, y si no lo puede resolver, ustedes recurren entonces al PAL. Muy bien, esto es todo, estimados y estimadas estudiantes, con respecto a generalidades del curso. Nos enfocamos en los contenidos de las orientaciones académicas, y en una próxima videotutoría hablaremos de los métodos de evaluación, o como los llamamos también, los instrumentos de evaluación. Muchas gracias, que estén bien.